18:15. Mateo 18:15. Estamos hablando un tema, o he venido hablando un tema durante algunos miércoles. El tema es: Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Quería hacer un experimento, pero no lo logré traer. Pero en todo el sentido Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos nosotros mismos actuar y empezar a sacar, a limpiar cosas que nos impiden muchas veces la bendición. Entonces, estudiando esto, hay aspectos que limitan, yo digo limitan, porque en todo aún Dios nos da el aire, nos da la vida, la salud, y no nos quita esto, pero Él quiere bendecirnos en totalidad, hermanos. ¿Usted cree que sí? Amén, en totalidad Él quiere bendecirnos, y es hermoso saber que Él está ahí, pero hay algunos aspectos que necesitamos limpiar, que necesitamos sacar de nuestras vidas, porque estamos en una naturaleza, hablando del mundo terrenal, caída, una naturaleza pecaminosa, y venimos de descendencias, o nuestros padres fueron pecadores, y de hecho siempre la misma ambiente se encuentra el pecado. Pasamos por algún lugar y sale una grosería, o muchas cosas suceden, son ambientes y cosas que están ahí. Entonces, uno de los aspectos que venimos hablando es que debemos desechar maldiciones. Dios nos habla, tengan ahí Mateo 18, voy a hacer la introducción y luego oramos. Debemos desechar maldiciones de nuestras vidas. Debemos desatar ataduras que nosotros mismos hemos, por muchas cosas, nos hemos mismo atado, o por circunstancias diferentes nos han atado. Debemos derribar fortalezas que se levantan y que con nuestro mismo pecado las construimos, y por nuestra falta o nuestro orgullo, en el no deseo de no perdonar, levantamos fortalezas que impiden la bendición de Dios. Y hoy vamos a hablar de perdonar faltas y de sanar heridas. Entonces ahí en Mateo 18:15. ¿Están conmigo? Entonces vamos a orar y luego leemos la palabra. Padre, te damos muchísimas gracias por permitirnos, Señor, este tiempo de reunión. ¿Cómo agradecemos, Señor, este tiempo especial que nos permites, a este lugar, Señor, que ha sido dedicado, abierto, Señor, santificado para poder reunirnos y escuchar y meditar tu palabra? Pero aún más gracias, Señor, por los medios que tú permites, Señor, que se difundan por todo el mundo, Señor. Gracias por la emisora Nuevo Amanecer, por la internet, Señor, que nos permite llegar a muchas personas, a nuestros mismos hermanos de la congregación que por algún motivo no pudieron venir, aquellos hermanos que quizás por dificultades están en su casa, no sabemos, y están sintonizando nuestra emisora o la internet. Padre, permite en el nombre de Jesús que este mensaje llegue a sus corazones y sea escrito, Señor, en la tabla de su corazón, para que podamos ser bendecidos como tú deseas, Señor, que seamos bendecidos enormemente, grandemente, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, y permite, Señor, que esta palabra sea grabada en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están conmigo en Mateo 18:15? Entonces, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Usted sabe ese poder que tiene? Tenemos un poder muy grande de atar y desatar. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieron, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó a Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecaré contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es una potencialización que no tiene número. O sea, los que sabemos matemáticas, es difícil decir aún esta cifra 70 veces 7. Bueno, perdonando faltas, vamos a ver hoy cómo podemos nosotros perdonar faltas. Suena como muy sencillo, perdone una falta. Suena como tan sencillo, pero realmente necesitamos entender el proceso y de cómo nosotros debemos de perdonar estas faltas y poder vivir una vida diaria bendecida. ¿Saben ustedes que por veces cuando nos cerramos por orgullo, por temor o por alguna cuestión a no perdonar, la bendición se detiene? La bendición aunque está ahí, se detiene por no abrir nuestra boca para perdonar. Perdonar no es fácil. Nunca se ha dicho ni se dice. Se requiere una gran fortaleza moral, espiritual, para poder perdonar a los que nos han ofendido, agredido o han ultrajado. Ahora, en un mundo lleno de leyes para todo, cada vez nuestra conciencia del bien y del mal está cerrada. A veces nos sentimos atrapados por normas. Siempre el dedo acusador de la queja y el sentido del deber. La culpa está impidiendo todas nuestras órdenes en nuestra vida. Tenemos alrededor sentimientos de culpa de por lo que comemos, vestimos, decimos. Siempre hay una queja para todo. Necesitamos entender que los sentimientos o las emociones, muchas veces aún nuestros cuerpos se ven en intolerancia, hermano, por alguna dificultad. Si posiblemente vamos por la calle, tropezamos o por alguna dificultad, alguien nos empuja, es difícil decir, bueno, ¿esto qué le está pasando? Y muchas veces, ¿qué sale de nuestra boca? Posiblemente una palabra fea, ¿no? ¿Qué le pasa? Mire por dónde va. Siempre estamos como en el sentido a la defensiva. Nosotros debemos entender que cuando nosotros perdonamos, tenemos la oportunidad de crecer. Ahora, una pregunta que yo leí aquí y decía, tremendo. ¿Qué prefieres, tener la razón o ser feliz? ¿O tener la razón? No me digan que queremos ser felices. Muchos dicen, yo tengo la razón y porque yo tengo la razón, nadie me mueve. Y es lo que yo diga. A veces pensamos así. Ahora, esta respuesta a la pregunta podría tener muchas emociones en orden de prioridades, pero muchas personas que viven cada hora de sus vidas procuran demostrar que la razón está de su lado. Yo tengo la razón. Y porque yo tengo la razón, no me muevo para ningún lado, porque él fue el que me ofendió. Entonces, muchas personas están ahí, aunque saben que estas personas que luchan porque tienen la razón, y yo conozco muchas a mi alrededor, tienden cada vez más a estar más solas, a andar solitarios, porque tienen la razón. Tremendo, hermanos. Ahora, a veces el pecado, hermanos, es como un puñal de 2 filos, afecta de 2 maneras. Cuando pecamos, nos manchamos, nos invade un sentimiento de culpa, muchas veces, sobre todo cuando afectamos a personas con nuestras faltas, pero también podemos ser víctimas del pecado de otras personas, en cuya a veces somos lastimados y afectados. Pero las faltas son una oportunidad que tenemos para crecer. ¿Usted está escuchando? Las faltas son una oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos
empezar como cristianos a madurar y como seres humanos a madurar. Cuando empezamos a perdonar las faltas, eso nos ayuda, hermanos, a entender qué tan maduros estamos para perdonar. No crean, hermanos, no todo el tiempo estamos dispuestos a perdonar faltas, no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está la pregunta, ¿tengo la razón o quiero ser feliz? Entonces, si ustedes me dijeron, quiero ser feliz, pero, vamos a ver algunos aspectos. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender que el perdón es un estilo de vida, es una manera de ser, de vivir. Ahora, quien es cristiano perdona siempre. La enseñanza cristiana no nos deja alternativa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdona, perdona, perdona y vuelve a perdonar. Es increíble, la palabra dice así, el Señor dijo, no te digo 7, te digo 70 veces 7, la potencializó, la hizo que ¿qué número encontramos para perdonar? Es infinito, perdona, perdona, vuelve a perdonar y sigue perdonando. Muchas veces en las circunstancias que nos rodean a veces nos limitamos o pensamos, ¿yo cómo perdono tanta ofensa a esa persona que le caigo mal? Porque créalo, o sea, alguien decía, no somos monedita de oro para caerle a todo el mundo bien, pero sí el Señor dice, perdónalos. Jesús enseñó en Mateo 18:22, nos dijo, te digo que hasta 70 veces 7. Debemos perdonar repetida y perfectamente. El Señor no nos quería decir así. Así que necesitamos esto. Ahora, el perdón, ¿qué es el perdón? Muy comúnmente se dice que el perdón es olvido. No es olvido. No estemos tan seguros que es así. El perdón es una cicatriz cerrada, que no, aquí me gustó este término, que no produce dolor ni sangre, pero es cicatriz. ¿Alguno de ustedes tiene una cicatriz por ahí? En un brazo, en una pierna. ¿Qué le recuerda esa cicatriz? Cuando me dice, ¿qué le produce? Al verla me trae la memoria de las circunstancias de lo que pasó y los hechos que la produjeron. Así es el perdón. Pero mire, ¿cómo sabemos que realmente hemos perdonado? Que has perdonado o hemos sido perdonados. Cuando esa falta o eso que produjo este dolor no produce amargura, ni dolor, ni resentimiento. ¿Quiere decir, podemos escuchar esto, hermano? Está la cicatriz, recuerdo, pero no me produce absolutamente nada. Me hace pensar simplemente cómo pasó y ya. Así entonces es el perdón. Ahora, la gente suele decir que es un olvido. En realidad no es un olvido. Cuando perdonamos, pues nos acordamos, sí, esa dificultad que tuve, pero gracias, Señor, porque pasó. Job decía que aunque el acusador venía y constantemente le recordaba muchas cosas, él decía, son como aguas que pasaron, y él podía levantar sus manos limpio de mancha y su rostro al cielo. Sí, eso pasó. Aunque se recuerda sin dolor. Ahora, la Biblia dice que el perdón que Cristo nos ha dado por nuestros pecados, Él dice que acerca de la memoria que nos ha librado, dice que cuando el pueblo recordaba la esclavitud egipcia, dice que ellos recordaban la esclavitud, pero al recordar la esclavitud, lo que atraía su pensamiento era, fuimos esclavos, pero ahora tenemos la hermosura, la liberación. Ellos sintieron la esclavitud, pero ahora sabían de la liberación. Así sucede, el perdón, podemos tener memoria de hechos ofensivos, difíciles, pero el perdón dice que la memoria no guarda más dolor en el corazón. Cuando nosotros empezamos de pronto a pensar,
Si en algún momento pensamos, y me duele pensar, uy, me acordé lo que ese hermano, esa hermana me hizo, y te duele, no has perdonado. Sucede algo, no has perdonado. ¿Por qué? La herida está abierta y no ha sido sanada. La forma más fácil de saber y hacer mi cuestionario, si lo he hecho o no lo he hecho, y es muy sencillo, hermano. A veces cuando de pronto nos acercamos a alguna persona o en nuestra cotidianidad con un vecino o algo, a veces sucede que pasa como algo por ahí, un corrientazo en el corazón, como algo raro. ¿No has perdonado? No has perdonado. Debemos saber cómo perdonar. Aquí nos dan algunos pasos, o algunos que debemos ser prácticos en esto. Debemos saber escuchar. Cuando dos personas tienen un conflicto, aunque establezcan comunicación, muchas veces cada uno quiere imponer su propio criterio y trata de convencer el uno al otro. Escuchar no significa estar de acuerdo, simplemente escucho. ¿Saben que a veces hay ofensas entre familias, entre personas, por cosas que no son ciertas? A ver, mal interpretadas, mal comunicadas. Y hay diferencias por familias, entre hermanos, en situaciones. Entonces, una de las primeras sugerencias que hacen aquí para poder establecer ese perdón es saber escuchar. Bueno, venga, ¿qué fue lo que le ofendió? Y saben que cuando uno establece eso, a veces a mí me sucede, me río porque digo, no es así, nunca fue así, yo no hice eso, yo no dije eso. Es increíble. Pero algo es eso. Ahora, el camino al perdón, entonces entra un diálogo con la persona que se ha ofendido y se debe buscar al ofensor para propiciar un diálogo. A veces el diálogo resulta estéril. Debemos de buscar mediación con 2 o 3 personas, como nos dice la Biblia. Nos dice, bueno, si tu mano no te escucha inicialmente, busca 1 o 2 testigos para que toda palabra tenga ¿qué? Validez y tenga ¿qué? El testigo ahí. Debemos buscar entonces este apoyo, especificar los asuntos y problemas. Un paso importante para resolver los problemas es puntualizándolo de manera directa y objetiva. Al generalizarlo o traer lenguaje ambiguo, no ayudan en ningún momento a esto. Debemos de ser específicos en encontrar este arreglo y llegar a un acuerdo. Miren, pasos muy sencillos para poder nosotros entrar en un perdón genuino. El Señor fue muy claro, hermanos, en Mateo 18. Necesitamos entender y entrar en este proceso de el perdonar a nuestro hermano. Hay comunidades y familias enteras que tremendo, traspasan ahora sus generaciones, ¿cómo se podría decir? La carga, el pecado, la falta de no perdonar, porque sí, familias que ni se hablan y llegan momentos en que tienen que encontrarse y empezar a buscar qué fue lo que distanció. A veces son cosas tan absurdas. Dice, qué tremendo. El enemigo utiliza lo más pequeño aún para distanciar personas de una forma tremenda. Bueno, vamos a entrar al otro proceso. Se fue el tiempo. Sanando heridas. Jeremías 17. ¡Oh, Dios! El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla del corazón y en los cuernos de los altares. Mientras sus hijos se acuerdan en los altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregué al pillaje por el pecado en los lugares altos en todo su territorio. Y perderá la heredad que yo te di y te daré. Servirás a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor,
que siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el varón y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como el retama. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a sus corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriñó la mente, que probó el corazón para cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Bueno, seguimos leyendo hasta el final, pero el tiempo se ha ido. Entonces, este propósito, el último tema de Dios quiere bendecirte, es sanar heridas. Debemos identificar qué ayuda a sanar heridas en las vidas de nuestras vidas que han sido marcadas por dolor o amargura, o es parte de la sanidad interior. Gran porcentaje de personas que acuden a las citas médicas o consultas se quejan por enfermedades que simplemente su origen es psicosomático, es decir, que procede de sus emociones o de su mente. Y parece increíble, pero ustedes y yo hemos escuchado que aún existen embarazos psicosomáticos, o sea, vientres llenos de agua. Simplemente no es un embarazo. Bueno, muchas personas acuden por estas enfermedades y simplemente se envuelven en ellas para llamar la atención. Leyendo estos textos y a unos argumentos de un doctor que escribió un libro, decía que muchas personas se envuelven en enfermedades para llamar la atención. Porque si no me duele, si no hay, nadie me va a mirar. Qué tremendo. O sea, se envuelven simplemente en enfermedades o simplemente para estar ahí, postrados en una cama, o simplemente, como decían hace un tiempo en los noticieros, enfermedades para que les den su ¿cómo se llama? Su incapacidad para no ir a trabajar y poder emborracharse o poder ir a pasear, qué tremendo, ¿no? Gente que aún provoca enfermedades que no son ciertas, pero en realidad hay hechos determinantes que hay heridas, tanto emocionales, espirituales, que marcan la vida de una persona. Y necesitamos entender en esos qué es clase de heridas y cómo limpiarla, y cómo sanarla, y cómo aún descubrirla. Qué tremendo. En muchos casos los problemas de salud se originan por sentimientos de culpa que atormentan a las personas. Y mire, son sentimientos en la mente, no es que realmente estén heridos. Causan heridas ellos mismos, decir, no me miraron, nadie me quiere, solo mi Cristo que por mí murió. Necesitamos entender, hermanos, que hay muchas veces la herida está profunda adentro y muchas heridas no han sido sanadas. Existía hace mucho tiempo un polvito que cuando alguien se cortaba o era una herida, se echaba ese polvo. Yo recuerdo, era un polvo, sulfacol. Y este polvito era, en todas las casas estaba, por lo menos en mi casa estaba, el famoso sulfacol. Y era un polvito, era un tarrito verde con blanco. Y entonces se echaba el sulfacol en una herida y sí, eso rápido como que la cerraba, la sanaba, como que la cicatrizaba. Pero vaya a ver después, debajo de esa costra que había. O sea, ¿qué hacía el sulfacol? Como que tapaba un poquito la herida, pero realmente la tapaba por encima
pero no estaba haciendo ningún efecto de limpieza. Entonces, bueno, posiblemente salía una cascarita, pero al quitar la cascarita, después de que este polvo cerraba la herida, salía materia. Eso después se prohibió porque realmente sí ayudaba a cerrar la herida, pero en ningún momento estaba desinfectándola y haciendo el proceso de limpiar y de, como dice allá, de los glóbulos actuando, de que entren infecciones, que entren situaciones en una herida, que vayan a producir, por lo menos en la piel, situaciones difíciles. Qué tremendo que hay heridas internas que se tapan así, con polvito sulfacol. Ay, sí, ay, Señor, tú ya me sanaste. Pero realmente has visto esa herida o qué produjo esa herida y la has realmente sanado. La palabra del Señor nos lleva a esto y nos dice en Jeremías 17, tremendo: yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón, 17:10, para cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué hay en lo profundo del corazón de muchas personas? Heridas. Uno escucha personas que pasa el tiempo, pasa el mes, hasta los años, y llegan muchas veces a nosotros como pastores y en las consejerías o bueno, etcétera, y que han pasado 20 años y con una cosa ahí todavía, con una herida, y dice, santo, uno se queda, ¿cómo así? O simplemente expresan, no, tal persona me hirió, o usted, pastor, usted me hirió hace 5 años, me hirió, y no, eso lo tengo en mi corazón. Tremendo, heridas que uno dice, santo, le han echado ahí polvitos como para esto, pero cuando vaya usted a quitar la costrica, sale todo ese pus y todo eso que está ahí como enterrado. Por eso el Señor habla de una sanidad interior, sacar todo eso, perdonen, pero la palabra lo dice, todo eso podrido que muchas veces queda dentro del ser humano y ser limpiado realmente. Ahora, Dios necesita que nosotros permitamos que Él entre. En Éxodo 15:26 dice, el Señor es nuestro sanador, Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Dios es el que sana. El Rafa, el Dios Rafa, significa curar, remediar, que se puede reparar por completo, sanar la mente, las emociones en una forma total, completa. Dios indica a nuestras vidas, Dios quiere y dice, bueno, necesito hacer algo contigo. Pero saben, a veces decimos, no, Señor, no toques esa área, porque es que esa área es muy delicada para mí. Y no dejamos que Dios entre. ¿A qué? A nuestra propia voluntad, a nuestras propias emociones, a nuestra mente, para que saque todas esas cosas que están ahí, haciendo que posiblemente se contamine más por situaciones. El Señor en Hebreos dice, examínense bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por esta muchos sean ¿qué? Contaminados. Mirad bien, dice el Señor, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces las heridas son así como esas pequeñas raíces. A veces cuando, bueno, en el campo se ve mucho esto, así se arranque la matica o el pasto, sobre todo lo que, ¿cómo se llaman? Las hierbas malas. Sí, la maleza. Así uno lo arranque, muchas veces esa raíz queda ahí. Así que si queda un poquitico de raíz, ¿qué pasa? Vuelve a brotar. Entonces mi papi dice, hay que arrancar de raíz, hágale duro. Y muchas veces toca remover la tierra, bien removerla, para no dejar absolutamente nada. Y Dios quiere que vayamos nosotros a eso, removamos todo por dentro,
para permitirle a Dios que sane todos esos aspectos de heridas y raíces que están dentro de nosotros. Vamos a estar de pie, mi hermano. Uy, voló el tiempo, no creí que se fuera tan rápido el tiempo. Vamos a decirle al Señor y pedirle al Señor que permita. Queremos su bendición. ¿Ustedes quieren ser bendecidos? Yo quiero ser bendecida. Y yo cada vez que pienso en esto digo, Señor, cualquier maldición yo la saco, la desecho. ¿Y saben quién puede hacer esto? El Espíritu Santo. En todo este proceso de sacar maldiciones, desatar ataduras, es el Espíritu Santo el que nos recuerda. Tal vez uno no recuerde. Saben, hay cuestiones tan difíciles que pudieron suceder en nuestras vidas que no recordamos. Episodios, bueno, cosas fuertes, pero el Espíritu Santo las trae, no para herirnos más, sino para poder confesarlas y decir, Señor, todo esto tú lo llevaste en la cruz. Y vamos a orar, decirle al Señor, empezando por eso, que el Señor permita que toda maldición que quizás haya venido, dice que la maldición no viene porque sí, sino que muchas veces es provocada aún por nuestras propias palabras, aún por personas, pero en el nombre de Jesús vamos a orar. Ore conmigo, hermano, y allí las personas que nos escuchan y nos están viendo por la internet, dígale al Señor, Padre, examina cualquier maldición, cualquier mal generado en mi vida, en mi casa, hacia mis hijos, lo desechamos en el nombre de Jesús. Pedimos que tu sangre preciosa pase y limpie, Señor, toda maldición que se ha arrancado, Señor. Tú dices, Señor, que la obediencia lleva, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, a desechar toda maldición. No acepto ninguna maldición, ningún aspecto de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ninguna maldición generada de mis personas, de las generaciones, ni por mi propio labio que haya sido provocada, Señor, la desecho en el nombre de Jesús. Padre, toda maldición generada, Padre, por las situaciones de mi cultura, de mi familia, Señor, la desecho en el nombre de Jesús. Todo lo que por boca de nuestros padres o abuelos haya venido, Señor, hacia las generaciones, en el nombre de Jesús las desechamos. Padre, que toda maldición, Señor, generada financiera, generada, Señor, aún maldición en nuestro físico, Señor, en nuestra salud, la desechamos en el nombre de Jesús. Usted examínese, hermano. El Espíritu Santo puede traer en este momento algún aspecto de su vida, alguna maldición que piense usted por su familia, en separaciones, en divorcios, en cosas difíciles, en continuos pleitos. Deséchela en el nombre de Jesús de su vida. Y diga, Señor, yo traigo la bendición. Traigo la bendición a mi vida. Traigo la bendición a mis hijos. Nómbrelos en el nombre de Jesús. Traigo la bendición a mis hijos, a sus casas. Traigo la bendición tuya a mi hogar, a mi alacena, a mi economía, Señor. Traigo tu bendición en el nombre de Jesús. Porque tú quieres bendecirnos, Señor. Pero necesitamos primero limpiar y sacar toda situación difícil que ha venido, Señor, queriendo, Señor, opacar tu bendición. En el nombre de Jesús, desato toda atadura, Señor. Todo lo que quizás por situaciones de pensamiento, Señor, han quedado ahí, Señor. Hemos dicho, Señor, todo complejo se va en el nombre de Jesús. Todo trauma, toda frustración, debilidad, toda tradición se va en el nombre de Jesús. Toda atadura, Señor, timidez, Señor, que me tiene ahí oprimido, Señor, oprimida mi familia, las desatamos en el nombre de Jesús. Somos libres en ti, Señor. Liberamos nuestras manos. Levante sus manos, hermano. Simbólicamente, si estoy libre, dile al Señor, estoy libre, Señor. Libre de toda atadura, Señor. Mis pensamientos son libres en ti porque tengo la mente de Cristo, Señor. No hay nada que me ate, Señor. No hay nada, ni aun deudas, Señor. Todo eso es desatado en el nombre de Jesús. Tengo la libertad de Cristo para proclamar el reino de los cielos.
Tengo la mente de Cristo para declarar la libertad a aquellos que están oprimidos. Tengo la libertad de Cristo para declarar, Señor, aires libres en ti, Señor, en la libertad. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, con toda atadura en el nombre de Jesús. Que haya venido, Señor, a través de palabras de mis familiares, de mí mismo, Señor, diciendo que no sirvo, que no sé nada. Señor, en el nombre de Jesús, rompemos, Señor, con toda atadura, en el nombre de Jesús. Toda atadura, Señor, aún con mis hijos, que han sido posiblemente atados por muchas situaciones en los lugares donde están, les desatamos su mente, su corazón, sus manos, sus pies, para que te busquen, para que busquen tu presencia, para que se puedan postrar delante de ti, buscar tu presencia, Señor, para que su pie esté libre, Señor, para venir a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos, Señor, esas ligaduras de impiedad que también nosotros quizás hemos puesto, Padre, por nuestra humanidad, Señor, pero desatamos, Señor, en libertad. Libres somos en ti, Señor, libres somos en ti, Padre. En el nombre de Jesús derribamos fortalezas, Señor. Esas fortalezas que yo mismo he creado, Señor, por falta de perdón, por conceptos, Señor, por situaciones, Señor, que no me dejan avanzar, Señor, hacia quizás la amistad de alguien. Fortalezas, Señor, que se levantan espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, derribamos. No hay fortaleza, Señor. Padre, no hay esa fortaleza que se levanta para que el enemigo se esconda ahí. Padre, quita todo mi pensamiento, Señor, toda mi mente humana, Señor, todo mi razonamiento que me dice que tengo yo la razón, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos levantado fortalezas religiosas que no nos dejan avanzar. Hemos levantado fortalezas de situaciones difíciles, Señor, aún en muchos aspectos, Señor. Perdónanos, Señor. Quita, Señor, esa rebelión de mi mente en el nombre de Jesús. Padre, toda concepto de humanismo, toda ignorancia, Señor, porque a veces ignoramos las escrituras y el poder que actúa en ellas. Señor, toda fortaleza de brujería, Señor, toda mente carnal se va en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a perdonar faltas. Por favor, póngase la mano en su corazón. Señor, ayúdame a perdonar faltas, Señor. Padre, que, Señor, sabemos no es fácil, Señor, porque somos humanos, Señor, y tenemos debilidades, pero en ti somos fuertes. Y, Señor, el perdón nos ayuda a ser más como tú. Tú perdonabas, Señor, y tú perdonaste hasta el último momento a aquellos que te maltrataron, te hirieron, Señor, te ultrajaron. Hasta el último momento tú expresabas: perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre tu vida fue, Jesús, de perdón, de perdón, de perdón. Queremos ser como tú, Señor, en perdonar a nuestros ofensores, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor. Quita toda, Padre, en el nombre de Jesús, sana nuestras heridas, toda herida, aunque decimos que nos duele, Señor, todas raíces de dolor, Señor, por favor, Señor. Mira, Señor, que ha producido, Señor, en nuestra vida sentimientos, Señor, y dolor, heridas. Ayúdanos que tu Espíritu pase y limpie, Señor. Quite, Señor, quizás todo eso que está ahí como por encimita, medio sanado, Señor. Permite que tu palabra, Señor, nos limpie, nos sane en el nombre de Jesús. Que haya una sanidad total para que, Padre, los que nos ven puedan venir en libertad y poder hacer libres, Señor, a las personas en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que ese proceso se produzca a nosotros, Señor. Ese milagro de la sanidad interior, Señor. De ir, Señor, a lo más profundo y sanar, quitar toda situación difícil y que nos ha impedido crecer, Señor. Sana, Señor. Solamente tu Espíritu, Señor. Revélanos
a través de la búsqueda en el devocional. Revélanos en la búsqueda, aún en el sueño. Revélanos, Señor, toda herida para que sea sana, Señor, en el nombre de Jesús, para poder ser bendecidos, Señor. Gracias por tu bendición, Señor, porque tú quieres bendecirnos en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Quieres bendecirnos económicamente, físicamente, emocionalmente, aún mentalmente quieres bendecirnos, Señor. Que se produzca, Señor, en el nombre de Jesús, la bendición, en el nombre de Jesús.